Del Evangelio según San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Leyendo este Evangelio, quería comentarles, para empezar, una anécdota interesante. Hay un personaje francés muy famoso, fue luego escritor y periodista, que se llama André Frossard. Su padre fue fundador e incluso secretario durante muchos años del Partido Comunista Francés. Obviamente gente muy seguidora de Marx, del marxismo, personas ateas, tanto su padre como su madre. Entonces André Frossard fue un chico que creció en un ambiente ateo donde no solamente no se le hablaba ni se le enseñaba la fe, sino que se hablaba en contra de la fe, en contra de la iglesia, en contra de Dios. Este escritor, luego, un día entrando en una iglesia, viendo a Jesús en la Eucaristía, viendo el pan consagrado en el ostensorio, ahí en el Santísimo, lo que llamamos el Santísimo, expuesto, pues tuvo una conversión, recibió lo que se podría llamar un tipo de efusión del Espíritu Santo y se convirtió. Eh, es una cosa bastante extraña, ¿no? Que alguien que en su vida ha escuchado hablar de Jesús y, como dije anteriormente, más bien lo contrario, se le atacó en la fe, y eso sigue sucediendo hoy en día. Europa ha perdido un poco la fe porque desde la Revolución Francesa se ha ido atacando la religión en todos los niveles, ¿no? A nivel escolar, a todos los niños ya desde hace años, muchísimos años, se habla en contra de la fe. A nivel universitario también, en los medios de comunicación, la cultura. Y obviamente la gente se ha ido alejando poco a poco y la vivencia de la fe cada vez es menor. Pero Dios no deja de actuar, ¿no? Y no deja de actuar a través del Espíritu Santo, que sigue actuando en nosotros, que sigue actuando en el mundo, aunque no lo vemos. De hecho, esto es un acto de fe que incluso hoy nos cuesta entender. Nosotros como católicos y todos ustedes que están escuchando este podcast, a veces nos cuesta creer en la acción del Espíritu Santo sobre mí. Y Jesús fue muy claro sobre esto. Les enviaré el Espíritu de la verdad. Les enviaré sin que yo me vaya, no les puedo enviar este Espíritu, que es el Espíritu Santo, que les va a consolar, que les va a dar la verdad, que les va a dar fortaleza, que va a poner las palabras en su boca cuando tengan dificultades y tengan que enfrentar. Ustedes van a saber lo que va a decir a través de los dones de sabiduría, de consejo, de ciencia, de fortaleza, de temor de Dios. Les va a ayudar a actuar. Pero claro, todo esto hay que ser consciente y hay que pedirlo. Y cuento esta historia porque justamente en el Evangelio de hoy se habla de esta efusión del Espíritu Santo sobre Jesús. El Evangelio es Juan, que está hablando sobre Jesús. En un momento dice que lo que confirma que Jesús es realmente el Hijo de Dios es que descendió sobre él el Espíritu Santo y se posó sobre él. Y no solamente que se posó sobre él, sino que además él dice: yo bauticé con agua, pero él es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice al final: yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios, que es Jesús, y que hace pocos días nació, celebramos su nacimiento. De hecho, hice referencia, a ese pasaje evangélico del Antiguo Testamento donde se habla de los corderos de la fiesta de Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación. Se usaban corderos que eran criados y pastoreados en Belén, los mejores corderos,
Y el mejor, el que no tenía mancha, el más cuidado, era el que se envolvía en unos pañales, en unos paños antiguos, se colocaba en el pesebre y luego ese cordero elegido era el que se sacrificaba en el templo. ¿Qué pasa? Que yo conté que la señal que le da los ángeles, no, Dios a través de los ángeles a los pastores, es justamente esta, para que ellos supieran el sentido que tenía, ¿no? Encontrarán un niño envuelto en pañales, como se envolvía el cordero, sobre un pesebre, el cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, esta es la señal que los pastores entienden, claro, este es el Mesías que va a cumplir la alianza prometida por Dios cuando dijo él que nos perdonaría todo, ¿no? Obviamente los pastores tenían una idea bastante vaga de esto, pero bueno, esa señal fue muy clara, ¿no? Porque ellos sabían que los corderos sacrificados eran los que estaban envueltos en pañales sobre un pesebre, ¿no? Jesús viene de esta forma para darles la señal de que Él es el Mesías, Él es el... En Él se cumplen las escrituras. Y bueno, todo esto lo digo porque Juan también, antes de reafirmar a través de que Él es el que recibió el Espíritu Santo, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Y aquí, ¿cuál es la enseñanza que les quiero dejar o qué es lo que Dios nos quiere transmitir hoy a través de este Evangelio? En primer lugar, recordar el amor infinito de Dios hacia nosotros, que viene a perdonarnos todo, a través de su verdadero Cordero, que es su Hijo. Que este Hijo, que Juan confirma aquí con la fusión del Espíritu Santo, nos quiere no solamente salvar y perdonar, sino quiere actuar en nuestra vida a través de su Espíritu. Ya lo comenté antes, Jesús dijo, si yo no me voy no puedo enviar el Espíritu. El Espíritu es Dios también y por lo tanto tiene el mismo nivel e importancia que Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en un mismo nivel de importancia porque los tres son Dios. Eh, Aquí nos podríamos tardar mucho en explicar lo que se llaman las misiones ad extra, que es cada persona de la Santísima Trinidad, cómo actúa en nosotros. Pero bueno, el Espíritu Santo, que es el santificador, eh, actúa en nosotros para transformar nuestro corazón. Y aquí recuerdo lo que decía al inicio con la anécdota. Un hombre que entra a una iglesia y de repente recibe esta fusión del Espíritu Santo y se convierte, un hombre que no había escuchado jamás de Cristo, nos habla del poder que tiene Dios para actuar en nosotros. Basta que uno se lo pida, basta que uno al menos se quiera acercar. Este hombre seguramente era joven cuando sucedió esta conversión, quizás no encontrando sentido en las cosas en las que vivía, se acercó a una iglesia como para ver, ¿no? Bueno, ¿por qué esta gente entra aquí? Quizás tenía una búsqueda personal como la tuvo San Agustín y como lo han tenido tantos, ¿no? Y Dios actuó en él. Entonces, como que hoy Jesús nos quiere decir, no tengas miedo, cree. O sea, hoy es un día quizás para aumentar nuestra fe. Imagínense, si este hombre ateo que no creía en nada, de hecho el papá luego lo envía con un psiquiatra porque dice es imposible que este tipo, que este hombre, viendo un pedazo de pan, obviamente que para la humanidad que no cree eso es un pedazo de pan sin ningún tipo de valor, como este hombre viendo un pedazo de pan se convirtió y ahora es cristiano, ¿no? O sea, el papá no lo creía, él lo manda con un psicólogo porque cree que se ha vuelto loco. Pero bueno, la locura de Dios es muy distinta a la lógica de los hombres, ¿no? La lógica de Dios es distinta a la lógica de los hombres y Dios sigue actuando, Dios sigue transformando corazones, basta que se lo pidamos. Entonces, para ya finalizar, dos cosas. Somos muy amados del Padre, somos hijos de Dios. También nosotros hemos heredado la vida eterna, lo que había, digamos que recibido Jesús por ser hijo. Nosotros ahora lo recibimos como herederos por ser hermanos de Cristo, quien asumió un cuerpo humano, murió por nosotros y ha perdonado los pecados. Y además de reconocer esto, que somos hijos de Dios, que somos muy amados por el Padre, recordar que Él sigue actuando en nosotros, que Él quiere transformar nuestro corazón, nos quiere quitar el corazón de piedra para darnos un corazón de carne y que tenemos que confiar. En la vida pueden pasar cosas duras, cosas tristes, pero no podemos perder la esperanza, ¿no? En que Dios puede transformar corazones, de que su Espíritu sigue trabajando y que lo que tenemos que hacer es pedirle, Dios, actúa sobre mí y actúa sobre los demás.
Dije que ya iba a terminar y ahora sí voy a terminar con un último cuento, y es que alguien conocido, y podría hablar también de mi propia experiencia, ¿no? Pero una persona que ha sufrido mucho y que en varios momentos ha tenido ganas de vengarse de quienes le han hecho mal, me impresiona que se ha acercado mucho a Dios y cómo Dios le ha dado la fortaleza de llevar con mucha paciencia las humillaciones que ha recibido, eh, incluso económicamente le han dejado muy mal, lo han tratado muy mal en todos los sentidos, a nivel moral, a nivel económico, es una persona que está sufriendo mucho y, y no se ha vengado, o sea, más bien ha pedido por estas personas que le han hecho mal, ha buscado mantenerse en paciencia, eh, amando, pidiendo por ellos, perdonando. Y, y esto solo nos viene del Espíritu Santo. Es imposible que nosotros como seres humanos, después de sufrir tanta humillación, tanto maltrato, actuemos de esta manera. Solo Dios nos puede dar la fortaleza. Y esto es una señal de esperanza, ¿no? De que Dios puede transformar los corazones, de que Dios puede hacer con nosotros grandes cosas, incluso después de haber sufrido traumas, de haber sufrido cosas muy difíciles, Dios lo puede transformar todo porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, que en este inicio de año este evangelio sea como una motivación para afrontar todo lo bueno que nos traiga este año, pero también las cosas malas, incluso cosas del pasado que hayan tenido, que hayan condicionado nuestra historia, que hayan condicionado nuestra vida, pero que no la determinan. Dios es el que determina nuestras vidas, y el que puede cambiar condicionamientos y cosas que nos hayan sucedido. Bueno, que tengas un feliz día. Espero que esta meditación te haya servido para que ahora dediques un tiempo a hablar con Dios sobre esto, sobre el amor que Dios te tiene, sobre su paternidad y sobre la acción del Espíritu Santo en ti. Y también yo ofreceré mis oraciones por ti, por todos ustedes que escuchan este podcast. Y bueno, que Dios les bendiga y que pasen un feliz día. Les hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y también en la plataforma Be New Fire.